Mi esposo me dejó por la niñera y se llevó todo. Desesperada, empecé a trabajar limpiando baños en restaurantes. Un día, de camino a casa después del trabajo, encontré a un vagabundo temblando, azul por el frío y enfermo. Decidí cubrirlo, entregándole mi propio abrigo. En ese momento, él me agarró la muñeca y dijo: «Pagarán por lo que hicieron». Me quedé helada. Minutos después, llegaron 5 limusinas. Cuando su hijo multimillonario salió. Mi esposo me dejó por la niñera, y se llevó todo. Desesperada, empecé a trabajar, limpiando baños en restaurantes. Un día, de camino a casa desde el trabajo, encontré a un hombre sin hogar temblando, azul por el frío, y enfermo. Decidí cubrirlo, renunciando a mi propio abrigo. Fue entonces cuando él me agarró la muñeca, y dijo: «Ellos pagarán por lo que hicieron». Me quedé helada. Minutos después, 5 limusinas llegaron, justo cuando su hijo multimillonario bajaba del vehículo. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final, y comenta desde qué ciudad nos estás viendo, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi relato. Mi nombre es Maxine Reynolds y, a los 61 años, pensaba que sabía exactamente quién era, la esposa de Damon durante 35 años, una figura materna para nuestra niñera Vienne, y la guardiana de nuestro hermoso hogar en la calle Elm. Pensaba que entendía mi lugar en el mundo, hasta aquella mañana de enero, cuando todo lo que creía sobre mi vida se desmoronó, como pan viejo de un día. Estaba preparando café en nuestra cocina, el mismo ritual que había realizado durante décadas, cuando escuché la risa de Vienne bajar desde el piso de arriba. Había algo diferente en ella, algo íntimo, que hizo que mi estómago se apretara. Se suponía que ella debía estar limpiando el baño de visitas, pero esa risa provenía de nuestra habitación. Las escaleras de madera crujieron bajo mis pies mientras las subía, y cada paso se sentía más pesado que el anterior. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta, y a través de la rendija, los vi. Damon, mi esposo durante 35 años, tenía sus brazos alrededor de Vienne, nuestra niñera de 25 años. Se estaban besando con la pasión de los nuevos amantes, completamente ajenos a mi presencia. Mi mano apretó el marco de la puerta tan fuerte, que mis nudillos se pusieron blancos. Vienne llevaba puesta mi bata de seda, la misma que Damon me había regalado por nuestro 20º aniversario. No se me escapó la ironía de que ella, literalmente, llevaba puesta mi vida, mientras me robaba a mi esposo. Damon. La palabra escapó de mis labios como apenas un susurro, pero fue suficiente para que se separaran de un salto. Vienne tuvo la decencia de parecer avergonzada por exactamente 3 segundos, antes de que su expresión cambiara a algo que parecía casi alivio. Damon, por otro lado, enderezó los hombros y me miró con ojos fríos, unos que yo no reconocía. «Maxine, tenemos que hablar», dijo él, ajustándose la camisa con la confianza casual de un hombre que había estado planeando este momento. Me quedé allí, en la puerta de mi propio dormitorio, sintiéndome como una intrusa. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. «2 años», dijo Vienne, levantando la barbilla con aire desafiante. «No lo planeamos, pero nos enamoramos». 2 años. Pensé en todas las cenas familiares, las mañanas de Navidad, y las veces que defendía a Vienne ante mi hermana, cuando ella decía que contratar a una niñera tan joven y atractiva era buscar problemas. 2 años viviendo una mentira, mientras ellos mantenían su romance justo delante de mis narices. «Empaca tus cosas, Maxine», dijo Damon, con voz fría y práctica. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo para los trámites del divorcio». Sentí que mi mundo se inclinaba. ¿Que empaque mis cosas? Este también es mi hogar, Damon. He vivido aquí durante 15 años. En realidad, no lo es. Él sacó una carpeta del cajón de la mesita de noche, claramente preparado para esta conversación. La casa está solo a mi nombre. La compré con el dinero de mi herencia antes de que refinanciáramos. No tienes ningún derecho legal sobre ella. La carpeta contenía papeles que yo había firmado hace años, documentos que confié que él manejaría porque era mejor con las finanzas. Mirándolos ahora, me di cuenta de lo ingenua que había sido. Cada activo importante estaba solo a su nombre. «Planeaste esto», dije,
y la comprensión me golpeó como agua fría. Has estado planeando esto durante años. Viene se acercó más a Damon, deslizando su mano posesivamente alrededor de su brazo. No queríamos lastimarte, Maxine, pero no podemos seguir viviendo una mentira. Damon merece ser feliz. La forma casual en que ella descartó 35 años de mi matrimonio como una mentira hizo que mi pecho ardiera de rabia. Pero fueron las siguientes palabras de Damon las que realmente me destruyeron. Te has descuidado, Maxine. Mírate. Sus ojos me recorrieron con disgusto. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al gimnasio? ¿Cuándo fue la última vez que te esforzaste por tu apariencia? Me hace sentir joven de nuevo, vivo de nuevo. Me miré a mí misma, viendo lo que él veía. 61 años. Raíces grises asomando porque había estado posponiendo las citas en el salón para ahorrar dinero para el fondo universitario de Vienne. Ropa cómoda, porque pasaba mis días manteniendo nuestro hogar, no tratando de seducir al marido de otra persona. Quiero que estés fuera para mañana, continuó Damon. Vienne se mudará aquí de forma permanente. ¿A dónde se supone que debo ir? La pregunta salió más débil de lo que pretendía. Ese ya no es mi problema. Esa noche, me senté en nuestra habitación de invitados rodeada de cajas empacadas apresuradamente, llamando a cada amigo que pensaba que tenía. La mayoría de las llamadas fueron al buzón de voz. Los pocos que respondieron ofrecieron una simpatía tibia, y excusas sobre por qué no podía quedarme con ellos. Estas mujeres a las que conocía desde hacía décadas, a quienes había invitado a cenas y apoyado en sus propios divorcios, de repente no tenían espacio en sus vidas para mí. El abogado que Damon contrató fue despiadado. La jueza Patricia Wells parecía decidida a avanzar en nuestro caso lo más rápido posible, apenas mirando las pruebas que intenté presentar sobre mis contribuciones a nuestro matrimonio. 35 años de compañerismo no significaban nada, cuando todos los activos estaban legalmente a nombre de Damon. Señor Reynolds, dijo la jueza, casi sin levantar la vista de sus papeles, usted no tiene contribuciones financieras documentadas a los activos matrimoniales. El acuerdo prenupcial que firmó renuncia a su derecho a la pensión alimenticia. El tribunal le otorga una liquidación de $12,000 y le exige desalojar la casa matrimonial en un plazo de 72 horas. $12,000 por 35 años de matrimonio. Eso es lo que valía mi vida. Me mudé a un apartamento tipo estudio en la avenida Oak, 942 de la avenida Oak, unidad 3B para ser exacta. Costaba $850 al mes por un espacio más pequeño que nuestro antiguo baño principal. Las paredes eran delgadas, los vecinos ruidosos, y la única ventana daba a una pared de ladrillos tan cercana, que podía tocarla si abría la ventana y estiraba el brazo. La búsqueda de trabajo fue humillante. A los 61 años, sin experiencia laboral reciente, mis opciones eran limitadas. Las tiendas departamentales querían rostros más jóvenes. Las oficinas querían habilidades informáticas que yo no tenía. Los únicos lugares que me contrataban eran aquellos lo suficientemente desesperados como para aceptar a cualquiera dispuesto a trabajar por el salario mínimo. El restaurante familiar Murphy's, en la calle Tercera, me contrató para limpiar baños y fregar suelos. $11 la hora, 25 horas a la semana. El trabajo era agotador, los productos químicos eran fuertes para mis manos, pero era un trabajo honesto. También acepté turnos en Corner Coffee, limpiando mesas y rellenando dispensadores de servilletas por $10.50 la hora. Cada mañana, me despertaba en ese estudio estrecho y me preguntaba cómo mi vida se había reducido tanto. La mujer que solía organizar galas benéficas ahora estaba restregando inodoros. La mujer que solía preocuparse por qué vino servir con la cena ahora contaba monedas para comprar fideos ramen. Mientras tanto, Vienne se había instalado en mi antigua vida sin problemas. Intenté no mirar, pero las redes sociales hacían que fuera imposible evitarlo por completo. Allí estaba ella, publicando fotos desde mi jardín, usando mis joyas, durmiendo en mi cama con mi esposo. Incluso tuvo la audacia de publicar una foto usando mi vestido azul favorito, el que me puse para nuestra cena de 25 aniversario, con el título, Viviendo mi mejor vida con mi amor. Los comentarios estaban llenos de personas a las que solía llamar amigos, felicitándola por su felicidad, llamándolos a ella y a Damon una hermosa pareja.
Nadie me mencionó. Era como si me hubieran borrado de mi propia vida. 3 meses después de que se finalizara el divorcio, caminaba a casa después de mi turno nocturno en Murphy's cuando vi a Viene y a Damon en Giovanni's, el restaurante italiano donde él solía llevarme en ocasiones especiales. Estaban sentados en nuestra mesa, la del rincón con vista al jardín. Viene llevaba mis aretes de perlas, los que habían pertenecido a mi abuela. Me quedé en la acera, invisible detrás del cristal, viéndolos compartir el postre y reírse de algo en el teléfono de Viene. Damon parecía más joven, más animado de lo que lo había visto en años. Viene se veía radiante, brillando con la confianza de una mujer que lo había ganado todo. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era temporal. No era una crisis de la mediana edad que se apagaría por sí sola. Esta era mi nueva realidad. Ellos tenían mi casa, mis amigos, mi esposo, mi vida, y yo no tenía nada más que un apartamento estudio que olía a lejía industrial, y un trabajo que me dejaba la espalda dolorida cada noche. Caminé el resto del camino a casa en la oscuridad, con los pies pesados sobre la acera agrietada. En mi buzón, había un solo sobre sin remitente. Dentro había una foto, Viene y Damon en lo que solía ser mi cocina. Viene llevaba mi anillo de bodas en una cadena alrededor de su cuello, como si fuera un trofeo. En el reverso, alguien había escrito, algunas personas reciben todo lo que merecen. Para septiembre, ya había perfeccionado el arte de ser invisible. Habían pasado 6 meses desde el divorcio, y había aprendido a moverme por el mundo como una sombra, con los ojos bajos, los hombros encogidos, tratando de no ocupar demasiado espacio. La mujer que solía llamar la atención en eventos de caridad ahora se apresuraba de un trabajo a otro, esperando que nadie de mi antigua vida me reconociera. La rutina nunca variaba. Turno de mañana en Corner Coffee de 6 a mediodía, limpiando mesas y reponiendo suministros mientras intentaba evitar la hora punta de profesionales que me ignoraban por completo. Luego, un cambio rápido de ropa en el pequeño baño de empleados, antes de dirigirme al restaurante Murphy's para el turno de noche, fregando suelos y limpiando inodoros hasta la medianoche. Mis manos estaban permanentemente manchadas ahora, agrietadas y en carne viva por los productos químicos industriales. Había intentado usar guantes, pero hacían que fuera más difícil agarrar el mango de la fregona, y no podía permitirme perder ninguno de los dos trabajos. Cada dólar contaba cuando vivías al borde de la indigencia. El apartamento estudio se había convertido en mi mundo entero. 942 de la avenida Oat, unidad 3B, cuarto piso, sin ascensor. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar cada discusión de los vecinos, cada paso en el pasillo. El radiador golpeaba toda la noche cuando funcionaba, lo cual no era frecuente. Cuando no funcionaba, dormía usando cada prenda de ropa que poseía. Había empeñado mi anillo de bodas en julio, cuando llegó la factura de la electricidad. $2,300 por un anillo que había simbolizado 35 años de matrimonio. Vendido a un adolescente aburrido detrás de un cristal a prueba de balas, que apenas lo miró antes de hacer su oferta. Lo acepté porque necesitaba comer y mantener las luces encendidas. Viene, mientras tanto, vivía su mejor vida en las redes sociales. Cada día traía nuevas fotos de ella y Damon en restaurantes caros, viajes de fin de semana a las montañas, o tardes de compras en el centro. Se había peinado en el salón al que yo solía ir, se había hecho las uñas en mi antiguo spa, y usaba ropa que yo reconocía de mi propio armario. Sin embargo, la peor parte no era el lujo. Era lo joven y vibrante que se veía al lado de Damon. En 35 años de matrimonio, rara vez lo había visto sonreír de la forma en que le sonreía a ella. Me hacía preguntarme si alguna vez me había amado de verdad, o si yo solo había sido una conveniencia hasta que apareció algo mejor. El 3 de septiembre comenzó como cualquier otro día. La cafetería estaba más concurrida de lo habitual, llena de estudiantes de la universidad cercana buscando cafeína antes de las clases de la mañana. Estaba limpiando mesas, tratando de no estorbar a nadie, cuando un grupo de mujeres jóvenes se instaló en la mesa del rincón. «Oh, Dios mío, ¿es ella?», susurró una de ellas, no lo suficientemente bajo. Mantuve la cabeza gacha, pero podía sentir que me miraban. Una de ellas sostenía su teléfono, probablemente mostrándoles algo a las demás. «Definitivamente es ella», dijo otra. Viene publicó una historia sobre ella ayer. Dijo que se sentía mal por ella,
pero que algunas personas simplemente no saben envejecer con gracia. Mis mejillas ardieron, pero seguí limpiando la misma mesa una y otra vez, fingiendo que no podía oírlas. Ella solía estar casada con el novio de Viene, ¿verdad? ¿Antes de Viene? Sí, Viene dice que ella estaba muy resentida por el divorcio, ya sabes, obsesionada con vengarse o algo así. Por eso Viene y Damon tuvieron que pedir una orden de alejamiento. Mi mano dejó de moverse. ¿Una orden de alejamiento? Nunca me había puesto en contacto con ninguno de los dos desde el divorcio. Me había desvivido por evitarlos por completo. Viene es tan valiente por hablar de ello, dijo la primera chica. Lidiar con una exesposa loca no debe ser fácil. Quise darme la vuelta para decirles que se equivocaban, que nunca les había hecho nada a Viene o a Damon, excepto existir. ¿Pero qué sentido tenía? Ya habían decidido quién era el villano en esta historia, y no era la joven y bella mujer que había robado el marido de otra. Terminé mi turno en silencio y caminé hacia el restaurante Murphy's con la cabeza llena de ruido. Viene le estaba diciendo a la gente que yo era peligrosa, inestable, que buscaba venganza. Estaba reescribiendo la historia para hacerse la víctima y convertirme a mí en la villana, y la gente le creía porque era joven y guapa, y yo solo era una vieja amargada que había sido desechada. El turno de noche en Murphy's fue brutal. La hora de la cena había sido particularmente caótica, con comida pisoteada en los suelos e inodoros en los que no quería pensar demasiado. Mi espalda gritaba para cuando terminé, y mis rodillas sentían que podrían ceder en cualquier momento. Pasaba de la medianoche cuando finalmente salí del restaurante, respirando el aire de la noche de septiembre. Había hecho calor durante el día, pero ahora había un frío que atravesaba mi delgada chaqueta. Había aprendido a vestirme en capas, pero ninguna de mis prendas era realmente adecuada para el clima. Seguía posponiendo la compra de un abrigo decente porque no podía permitírmelo. El camino a casa era de 10 cuadras a través de vecindarios cada vez más cuestionables. Había aprendido qué calles evitar, qué callejones permanecían iluminados, y dónde estaban las paradas de autobús por si alguna vez tenía suficiente dinero para el pasaje. Esta noche, seguía mi ruta habitual cuando lo vi. Un hombre anciano estaba sentado en la acera, en la esquina de la Quinta y Main, apoyado contra una pared de ladrillos bajo una farola rota. Su ropa estaba sucia y rota, y temblaba violentamente por el frío. Incluso desde la distancia, podía ver que estaba en mal estado. Debería haber seguido caminando. Tenía mis propios problemas, mis propias luchas. Lo inteligente habría sido llamar al 911 y dejar que alguien más se encargara. Pero algo en la forma en que estaba acurrucado allí, solo y olvidado, me recordó demasiado a mí misma. Me acerqué lentamente, para no asustarlo. Al estar más cerca, vi que era mayor de lo que pensé al principio, probablemente de unos 70 años. Su ropa fue cara en algún momento, pero ahora estaba mugrienta e insuficiente para el clima. Su rostro estaba demacrado, y sus labios tenían un tinte azul por el frío. Señor, dije suavemente. ¿Se encuentra bien? Él me miró con ojos que parecían demasiado alerta para alguien en su condición. Frío, susurró. Tanto frío. Sin pensarlo, me quité la chaqueta. No era mucho, solo un cortavientos ligero que compré en una tienda de segunda mano, pero era mejor que nada. Se lo puse sobre los hombros, a pesar de que eso me dejó a mí en camiseta y jeans en una noche de 4 grados. Hay un refugio a unas 6 cuadras de aquí, le dije. ¿Puede caminar? Él negó con la cabeza débilmente. No tenía teléfono, ni a nadie a quien llamar. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien más, a cualquier persona que pudiera ayudar. Pero la calle estaba vacía, excepto por el tráfico distante y alguna sirena de policía ocasional. Saqué mi teléfono y marqué el 911, solicitando una ambulancia para un hombre sin hogar que necesitaba atención médica. Mientras esperábamos, me senté a su lado en la acera fría, compartiendo el poco calor corporal que tenía. Estaba temblando tan fuerte que me preocupaba que sufriera hipotermia. ¿Cómo se llama? Pregunté, tratando de mantenerlo consciente. Harrison, balbuceó. Harrison Blackstone. Había escuchado ese nombre en alguna parte antes, pero no lograba ubicarlo. ¿Tiene familia, Harrison?
¿Alguien a quien pueda llamar? Su agarre en mi chaqueta se tensó. Tenía un hijo. Lo perdí. Lo perdí todo. Los paramédicos llegaron 15 minutos después, pero parecieron horas. Le había dado a Harrison mi número de teléfono, aunque dudaba que lo recordara. Mientras lo subían a la camilla, me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Ellos pagarán, dijo él, con la voz de repente clara y fuerte. Pagarán por lo que te hicieron. Lo miré, confundida. ¿Perdone? Los que te lastimaron. Puedo verlo en tus ojos. Ellos pagarán. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, los paramédicos se lo llevaban. Me quedé en la acera en camiseta, viendo la ambulancia desaparecer en la noche, preguntándome qué había visto en mi rostro que lo hizo decir eso. El camino a casa fue miserable sin mi chaqueta. Para cuando llegué a mi edificio, estaba temblando tanto como Harrison. Subí los 4 tramos de escaleras hasta mi apartamento, mis dientes castañeteaban, y mis manos estaban demasiado frías para manejar la llave correctamente. Adentro, preparé una taza de café instantáneo con manos que temblaban por algo más que el frío. No dejaba de pensar en las palabras de Harrison, ellos pagarán por lo que te hicieron. Fue como si hubiera mirado dentro de mi alma, y hubiera visto todo el dolor y la humillación que había estado cargando. Intenté sacarlo de mi mente mientras me preparaba para dormir, pero algo sobre ese encuentro se quedó conmigo. Había habido algo en los ojos de Harrison, algo que sugería que era más que otro hombre sin hogar en la calle. A la mañana siguiente, llamé al hospital para preguntar por él, pero no me dieron ninguna información porque no era familiar. Dejé mi nombre y número a la enfermera, pidiéndole que le dijera que Maxine había llamado para saber cómo estaba. Pasaron 3 días sin noticias. Fui a trabajar, volví a casa, repetí el ciclo, pero no podía dejar de pensar en esa noche. En la forma en que Harrison me había mirado, y la certeza en su voz cuando hizo esa promesa de hacer que alguien pagara. El sábado por la mañana, mi día libre, estaba lavando ropa en el sótano lúgubre del edificio cuando escuché un alboroto afuera. Puertas de coches cerrándose, voces dando órdenes, el sonido de motores costosos al ralentí. Miré por la pequeña ventana del sótano, y vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. 5 limusinas negras estaban estacionadas frente a mi edificio, con las ventanas tan oscuras que no podía ver el interior. Hombres con trajes oscuros estaban parados junto a ellas, hablando por auriculares como en una película. Y caminando hacia la entrada de mi edificio, con la confianza de alguien acostumbrado a que le abran las puertas, iba un hombre con un abrigo costoso que se parecía notablemente a Harrison. Pero este Harrison estaba limpio, bien vestido, y rodeado de personas que claramente trabajaban para él. Este no era el hombre sin hogar que encontré en la calle. Este era alguien con mucho dinero, y mucho poder. Mi teléfono sonó, resonando en la lavandería vacía. Número desconocido. Hola, Maxine, dijo la voz de Harrison, clara y fuerte. Ahora, tenemos que hablar. Miré mi teléfono con incredulidad, con la voz de Harrison aún resonando en mi oído mientras observaba por la ventana del sótano. El hombre que se acercaba a mi edificio no se parecía en nada a la persona indigente y temblorosa que había ayudado 3 noches atrás. Este Harrison se movía con propósito, con una postura recta y dominante, flanqueado por lo que solo podían ser guardaespaldas o asistentes. No entiendo, dije al teléfono, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Cómo me encontró? ¿Cómo tiene mi número? Tú me lo diste, ¿recuerdas? Cuando vinieron los paramédicos. Su voz era cálida y paciente. Maxine, sé que esto es confuso. ¿Podrías subir? Me gustaría explicarlo todo. Mis manos temblaban mientras subía los 4 pisos hasta mi apartamento, abandonando mi colada a medio terminar. Cada paso se sentía irreal, como si estuviera caminando por la vida de otra persona. Hace 3 días, estaba fregando inodoros y entregando mi chaqueta a un vagabundo. Ahora, ese mismo hombre me llamaba desde una flota de limusinas estacionadas frente a mi edificio. Llegué a mi puerta justo cuando sonó un golpe suave. A través de la mirilla, vi a Harrison allí solo, aunque podía oír voces bajas en el pasillo detrás de él. Se veía distinguido ahora, vistiendo un abrigo de lana color carbón que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses.
Su cabello gris estaba cuidadosamente peinado, su rostro afeitado, pero sus ojos eran los mismos que me habían mirado con esa extraña intensidad aquella noche. Abrí la puerta lentamente, todavía tratando de reconciliar las dos versiones de Harrison que había conocido. ¿Puedo pasar?, preguntó amablemente. Me hice a un lado, sintiéndome repentinamente avergonzada por mi diminuto apartamento. Harrison entró y miró a su alrededor sin juzgar, observando los muebles de segunda mano, la ropa colgada de cada gancho disponible, y la pila de facturas sobre mi única mesa. Por favor, siéntese, dije, señalando la única silla decente que tenía. ¿Puedo ofrecerle café? Es instantáneo, pero... Eso sería encantador. Gracias. Mientras me ocupaba con el café, Harrison se acomodó en la silla con los movimientos cuidadosos de alguien mayor de lo que aparentaba. Cuando le entregué la taza, nuestros dedos se rozaron brevemente, y noté que sus manos estaban suaves ahora, cuidadas. Nada que ver con las manos ásperas y frías que sostuve aquella noche. Estás confundida, dijo él, leyendo mi expresión. Por supuesto que lo estás. Permíteme empezar por el principio. Me senté en el borde de mi cama, el único otro lugar para sentarse en el estrecho espacio, y esperé. Mi nombre es Harrison Blackstone. Tengo 73 años y, hasta hace 3 días, era uno de los hombres más solitarios de Dallas. Hizo una pausa, sorbiendo el café instantáneo sin quejarse. Construí Industrias Blackstone de la nada hace 40 años. Hoteles, bienes raíces, manufactura. La empresa vale aproximadamente $2,800 millones. Casi me ahogo con mi café. ¿1.000 millones? Sí, pero el dinero no significa nada cuando no tienes a nadie con quien compartirlo. Nadie a quien le importe si vives o mueres. Su voz cargaba un peso de tristeza que parecía envejecerlo ante mis ojos. Cometí muchos errores a lo largo de los años, Maxine. El más grande fue perder a mi hijo. Harrison dejó su taza y miró por mi pequeña ventana hacia la pared de ladrillos. Marcus y yo tuvimos una pelea hace 15 años. Él no estaba de acuerdo con algunas de mis prácticas comerciales. Pensaba que yo era demasiado despiadado, demasiado centrado en el beneficio por encima de las personas. Dijo que me había convertido en alguien a quien ya no reconocía. ¿Qué pasó? Se alejó del negocio, de su herencia, de mí. Yo fui demasiado orgulloso para ir tras él, demasiado terco para admitir que él podía tener razón. La mandíbula de Harrison se tensó. Me dije a mí mismo que no lo necesitaba. Tenía mi imperio, mi éxito. Pero el éxito sin familia es solo una soledad elaborada. Pensé en mi propia familia, en los amigos que me habían abandonado tras el divorcio, y en el aislamiento que se había convertido en mi compañero constante. ¿Dónde ha estado él todos estos años? Se hizo médico. Cirugía pediátrica. Vive modestamente, y se niega a usar el apellido Blackstone profesionalmente. No acepta mis llamadas. Devuelve mis cartas sin abrirlas. Harrison me miró directamente. Durante 15 años, he tenido investigadores vigilándolo, asegurándose de que esté a salvo, pero había respetado su deseo de mantener la distancia, hasta hace 3 noches. ¿Qué cambió? Harrison sonrió, y por primera vez desde que entró en mi apartamento, se vio genuinamente feliz. Tú lo hiciste, Maxine. Tú lo cambiaste todo. Fruncí el ceño, sin entender. Aquella noche, cuando me encontraste en la calle, cuando me diste tu chaqueta y te sentaste conmigo en el frío, cuando pediste ayuda y te negaste a irte hasta que llegaron los paramédicos. Me mostraste algo que había olvidado que existía. Compasión sin expectativas. Bondad sin segundas intenciones. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, dijo Harrison firmemente. No lo habrían hecho. Lo sé, porque he estado poniéndolo a prueba durante meses. Mi taza de café se detuvo a medio camino de mis labios. ¿Poniéndolo a prueba? Harrison se levantó y caminó hacia mi ventana, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Después de que Marcus se fue, me obsesioné con entender la naturaleza humana. Quería saber si la bondad genuina aún existía, o si todo el mundo solo buscaba su propio beneficio. Así que,
Comencé un experimento. Se volvió hacia mí, con expresión seria. Una vez al mes durante el último año, me he disfrazado de persona sin hogar y me he colocado en diferentes partes de la ciudad. La misma rutina cada vez. Me vestía con ropa vieja, me hacía parecer desesperado, y observaba cómo reaccionaba la gente. Las implicaciones de lo que decía se hundieron lentamente en mi mente. Usted estaba probando a la gente. Sí. Y en 11 intentos, tú fuiste la primera persona que se detuvo. La primera persona en mostrar una preocupación genuina por un extraño que no tenía nada que ofrecer a cambio. Sentí una extraña mezcla de emociones, honrada por haber superado una prueba que no sabía que estaba tomando, pero también inquieta por el engaño. ¿Y qué hay de las otras personas? ¿Los que no se detuvieron? Empresarios que pasaron por encima de mí sin mirarme. Parejas que cruzaron la calle para evitarme. Adolescentes que se rieron y tomaron fotos. Algunas personas lanzaron monedas, pero nadie se detuvo a comprobar si realmente estaba bien. Nadie sacrificó su propia comodidad por la mía. Harrison volvió a su silla, inclinándose hacia adelante con seriedad. Pero tú, Maxine, no solo ayudaste. Me diste la chaqueta que llevabas puesta cuando ya tenías frío. Te quedaste conmigo a pesar de que estabas claramente agotada por el trabajo. Pediste ayuda y esperaste para asegurarte de que estaba a salvo. No podía simplemente dejarlo allí. Exactamente. Y eso fue lo que me hizo darme cuenta de algo importante. Sus ojos se iluminaron con una emoción que no pude identificar. Mi hijo tenía razón sobre mí. Me había convertido en alguien centrado solo en el beneficio y el poder. Pero ver tu bondad me recordó quién solía ser yo. ¿Y quién podría ser de nuevo? Sacó su teléfono y me mostró la pantalla. Llamé a Marcus ayer, por primera vez en 15 años. Le hablé de haberte conocido, de lo que hiciste por un extraño que no tenía nada. Le dije que quería ser el tipo de hombre que mereciera esa bondad. ¿Él respondió? ¿Lo hizo? Hablamos durante 2 horas. La voz de Harrison se quebró ligeramente. Vendrá a verme este fin de semana. Después de 15 años, mi hijo vuelve a casa. Me quedé sentada en un silencio atónito, tratando de procesar todo lo que me había contado. Un multimillonario había estado probando la capacidad de bondad de la humanidad, y de alguna manera, yo había sido la que restauró su fe en las personas y lo reunió con su hijo distanciado. Maxine, dijo Harrison suavemente, sé cuál es tu situación. No los detalles, pero veo que estás luchando. Una mujer de tu edad no debería estar trabajando en 2 empleos de salario mínimo y viviendo en un lugar como este, a menos que algo haya salido muy mal. El calor subió a mis mejillas. No estaba acostumbrada a discutir mis circunstancias con nadie, y mucho menos con un extraño multimillonario. No estoy ofreciendo caridad, continuó él rápidamente, leyendo mi incomodidad. Estoy ofreciendo una oportunidad. Me demostraste algo valioso aquella noche, el tipo de carácter que quiero en mi organización. Me gustaría ofrecerte un puesto en Industrias Blackstone. No tengo ninguna experiencia en negocios, dije automáticamente. He estado fuera del mercado laboral durante 35 años. La experiencia se puede enseñar. El carácter, no. Harrison metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una tarjeta de presentación hecha de un papel grueso, color crema. Busco a alguien que me ayude a evaluar a las personas, a valorar el carácter y la autenticidad. Alguien que entienda lo que significa luchar, y lo que significa mantener la dignidad en circunstancias difíciles. Tomé la tarjeta, pasando el pulgar por las letras en relieve. No entiendo qué es lo que me pide que haga. Los negocios tratan fundamentalmente sobre las personas, Maxine. Tomo decisiones sobre asociaciones, inversiones y contrataciones basándome en mi evaluación del carácter. Pero he estado aislado por la riqueza y el poder durante tanto tiempo, que he perdido el contacto con la naturaleza humana genuina. Necesito a alguien que pueda ver lo que yo ya no puedo ver. Se levantó, preparándose para irse. El puesto viene con un salario de $5,000 al mes para empezar, beneficios de salud, y una oficina en nuestra sede del centro. Trabajarías directamente conmigo, ayudando a evaluar a posibles socios comerciales y contrataciones clave.
$5,000 al mes. Más de lo que ganaba actualmente en 3 meses de trabajo agotador. ¿Por qué yo? Pregunté, con la voz apenas un susurro. Usted no sabe nada de mí. Harrison se detuvo en la puerta, volviéndose con una sonrisa que transformó todo su rostro. Sé todo lo que necesito saber. Eres alguien que regala su abrigo cuando ya tiene frío, que se sienta en una acera con un extraño en mitad de la noche, y que ve el sufrimiento y responde con acción en lugar de indiferencia. Señaló mi apartamento. Y sé que, a pesar de haberlo perdido todo, sigues luchando. Trabajas en 2 empleos, pagas tus facturas, y mantienes tu dignidad. Eso me dice que tienes la fuerza para reconstruirte, y el carácter para hacerlo con honor. Necesito tiempo para pensar en esto. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Me entregó otra tarjeta, esta con un número de teléfono escrito al dorso. Este es mi número personal. Llámame cuando estés lista para hablar. Después de que se fue, me quedé sentada en mi pequeño apartamento sosteniendo sus tarjetas de presentación, tratando de convencerme de que esto realmente había sucedido. Fuera de mi ventana, podía oír las limusinas arrancando, con sus motores costosos ronroneando mientras se alejaban de mi edificio. Pensé en Vienne, probablemente publicando otra actualización en redes sociales desde mi antigua casa. Pensé en Damon, viviendo su nueva vida sin preocuparse por la mujer a la que había desechado. Pensé en los amigos que me abandonaron, en la jueza que descartó 35 años de matrimonio como si no valieran nada, y en la gente que me ignoraba como si no existiera. Durante meses, me había sentido impotente, invisible, olvidada. Pero sentada allí con la oferta de Harrison en mis manos, sentí algo que no había experimentado desde enero. Sentí que tal vez, solo tal vez, este no era el final de mi historia. Era el comienzo de algo completamente diferente. Pasé 3 noches sin dormir mirando la tarjeta de Harrison, dándole vueltas en mis manos hasta que los bordes se suavizaron por el roce. El grueso papel crema se sentía sustancial, real, pero la oportunidad que representaba parecía demasiado buena para ser verdad. Después de meses de rechazo y humillación, la idea de que alguien pudiera realmente valorarme se sentía como una broma cruel del universo. El martes por la mañana, me reporté enferma en mis 2 trabajos por primera vez desde que empecé. No podía enfrentar otro día limpiando inodoros y mesas mientras la oferta de Harrison quemaba en mi mente. En su lugar, me quedé en mi apartamento investigando Industrias Blackstone en mi teléfono, tratando de entender quién era exactamente Harrison y si su oferta podía ser legítima. Los resultados de la búsqueda fueron asombrosos. Industrias Blackstone valía, de hecho, miles de millones, con propiedades en todo el país. La foto de Harrison aparecía en docenas de artículos de negocios, siempre con un aspecto sereno y poderoso en trajes caros. Se mencionaba a su hijo distanciado, un médico que había elegido alejarse del negocio familiar, pero había muy pocos detalles sobre su relación. Lo que más me llamó la atención fue lo diferente que se veía Harrison en esas fotos profesionales en comparación con las 2 versiones que yo había conocido, el vagabundo en la calle y el amable visitante en mi apartamento. En los artículos de negocios, su expresión era fría, calculadora, exactamente el tipo de empresario despiadado que su hijo aparentemente había rechazado. Para el jueves, ya no aguantaba más la incertidumbre. Tomé mi teléfono y marqué su número personal antes de que pudiera arrepentirme. Maxine, respondió Harrison al segundo tono, como si hubiera estado esperando mi llamada. Esperaba tener noticias tuyas. He estado pensando en su oferta, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Estoy interesada, pero tengo preguntas. Claro que las tienes. ¿Te gustaría que nos reuniéramos para tomar un café en un lugar más cómodo que tu apartamento? Acordamos vernos en una pequeña cafetería del centro, lejos de mi vecindario y lejos de su distrito de negocios. Elegí mi mejor conjunto, que no era mucho decir, un vestido azul marino que compré en una tienda de segunda mano, y el único par de zapatos que tenía que no estaban diseñados para estar de pie en el suelo de un restaurante durante horas. Harrison ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa del rincón con 2 tazas de café esperando. Se veía más informal que durante su visita a mi apartamento, vistiendo un sencillo suéter gris y pantalones oscuros, pero aún así, su aspecto era inconfundiblemente costoso. Cuando me vio, se levantó y sonrió cálidamente. Gracias por venir, dijo,
indicándome que me sentara. Me tomé la libertad de pedirte un café con leche. Espero que esté bien. Está perfecto. Me deslicé en el asiento frente a él, envolviendo mis manos alrededor de la taza caliente. Hacía meses que no tomaba un café con leche de verdad en lugar de café instantáneo. Harrison, necesito entender qué es lo que realmente me pide que haga. Ese puesto que describió, evaluar el carácter, suena demasiado vago para ser un trabajo real. Harrison asintió con aprobación. Pregunta inteligente. Déjame ser más específico. Sacó una tableta y me mostró una serie de fotografías. Estos son posibles socios comerciales que estoy considerando actualmente, un promotor de hoteles en Austin, el dueño de una empresa de fabricación en Houston, una cadena de restaurantes que busca capital de inversión. Estudié los rostros, personas de negocios de aspecto ordinario en retratos profesionales. Lo que necesito, continuó Harrison, es que alguien se reúna con estas personas, pase tiempo con ellas y me dé evaluaciones honestas de su carácter. ¿Son dignos de confianza? ¿Tratan a los empleados con justicia? ¿Son el tipo de personas con las que quiero hacer negocios a largo plazo? ¿Quiere que los espíe? No es espionaje, no. Quiero que seas tú misma, tal vez una consultora potencial, o alguien que esté considerando sus servicios. Mantén conversaciones. Observa cómo interactúan con el personal, con la familia, con las personas que creen que no pueden ayudarlos. Harrison se inclinó hacia adelante. He aprendido que las personas revelan su verdadera naturaleza cuando piensan que nadie importante está mirando. Pensé en esto, entendiendo la lógica pero sintiéndome incómoda con el engaño. ¿Por qué no simplemente hacer verificaciones de antecedentes? ¿Contratar investigadores privados? También hago eso. Pero los registros financieros y los antecedentes legales no te dicen si alguien trata mal a los camareros o si le miente a su cónyuge. No te dicen si alguien es amable con las personas que no pueden beneficiarle. Su expresión se volvió seria. He cometido demasiadas malas asociaciones a lo largo de los años porque me centré en los márgenes de beneficio, en lugar del carácter personal. ¿Y cree que yo puedo evaluar el carácter mejor que usted? Sé que puedes. Lo demostraste la noche que me ayudaste. Harrison se recostó, estudiando mi rostro. Maxine, la riqueza y el poder crean barreras. Cuando la gente sabe quién soy, actúan para mí. Me muestran lo que creen que quiero ver. Pero tú has vivido en el mundo real. Has experimentado tanto el privilegio como la pobreza. Puedes ver a través de las pretensiones de una manera que yo ya no puedo. La camarera rellenó nuestras tazas de café, y noté cómo Harrison le dio las gracias genuinamente, preguntándole por su día. Fue un detalle pequeño, pero reforzó su punto sobre el carácter revelándose en las pequeñas interacciones. ¿Qué pasa con mi formación? Pregunté. No tengo un título universitario. He sido ama de casa durante 35 años. Eso no es una debilidad, es una ventaja. Has gestionado un hogar, tratado con contratistas, navegado por situaciones sociales, criado hijos. Todas esas son habilidades transferibles. La voz de Harrison se volvió más suave. Más importante aún, recientemente has experimentado lo que es ser descartada, ignorada, tratada como si no importaras. Esa perspectiva es invaluable. Hice una mueca ante la precisión de su descripción. Lo siento, dijo él rápidamente. No pretendo ser insensible, pero tus experiencias recientes te han dado visiones que el dinero no puede comprar. Sabes lo que es ser vulnerable, necesitar ayuda, ser ignorada por personas que deberían preocuparse. Ese entendimiento te hará mejor en este trabajo que alguien que nunca ha luchado. Hablamos durante otra hora sobre detalles prácticos. El puesto empezaría con $5,000 al mes y un paquete completo de beneficios. Tendría una oficina en Industrias Blackstone, pero pasaría la mayor parte del tiempo fuera, reuniéndome con socios potenciales y observando sus operaciones. Harrison me proporcionaría historias de cobertura e información de fondo para cada tarea. Hay una cosa más, dijo Harrison mientras nos preparábamos para irnos. Este sábado, mi hijo Marcus vendrá de visita. Será la primera vez que lo vea en 15 años, y sucederá gracias a lo que hiciste por mí aquella noche.
Me gustaría que lo conocieras. No creo que sea apropiado, dije rápidamente. Ese es un momento familiar privado. En realidad, creo que tu presencia podría ayudar. Marcus se fue porque pensaba que yo había perdido el contacto con la decencia humana básica. Conocerte a ti, escuchar cómo tu bondad me inspiró a cambiar, podría ayudarle a entender que hablo en serio sobre ser una mejor persona. La petición me hizo sentir incómoda, pero había algo vulnerable en la expresión de Harrison que hacía difícil negarse. ¿Dónde tendría lugar esa reunión? En mi casa. El sábado por la tarde. Nada formal, solo café y conversación. Me entregó una dirección escrita en otra tarjeta de presentación. Si decides aceptar el puesto, considéralo tu primera tarea, ayudarme a reconectar con la persona más importante de mi vida. Esa noche, me senté en mi apartamento sopesando la decisión. $5,000 al mes transformarían mi vida por completo. Podría mudarme a un apartamento decente, comprar ropa adecuada, dejar de limpiar inodoros para vivir. Podría reconstruir alguna versión de la dignidad que había perdido. Pero el trabajo en sí se sentía extraño, casi demasiado bueno para ser verdad. Harrison quería pagarme un excelente dinero por conversar con la gente e informar sobre su carácter. Sonaba a algo sacado de una película, no a una oportunidad profesional real. Pensé en mis alternativas. Podría seguir trabajando en 2 empleos de salario mínimo, viviendo en este estrecho estudio, esperando que nada inesperado destruyera la frágil estabilidad que había logrado crear. En 5 años, tendría 66 años con las articulaciones doloridas y sin ahorros, todavía limpiando los desastres de otras personas. O podía arriesgarme con la oferta de Harrison, aunque no la entendiera del todo todavía. El viernes por la mañana, llamé al número personal de Harrison. Aceptaré el puesto, dije sin preámbulos cuando respondió. Excelente. ¿Puedes empezar el lunes? Sí. Y Harrison, iré a su casa el sábado para conocer a Marcus. Gracias, Maxine. Creo que vas a cambiar mi vida de formas que aún no puedes imaginar. Al colgar, miré mi pequeño apartamento con otros ojos. Esta podría ser una de las últimas noches que pasaría aquí, una de las últimas noches que me quedaría dormida con el sonido de mis vecinos discutiendo a través de las delgadas paredes. Pasara lo que pasara después, estaba dando un paso hacia algo completamente nuevo. Pensé en Damon y Viene, probablemente planeando su velada en mi antigua casa, completamente ajenos a que la mujer que desecharon estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo de su vida. Me habían dado por perdida, como un fracaso patético, alguien a quien olvidar e ignorar. No tenía ni idea de que en menos de 72 horas, estaría trabajando para uno de los hombres más poderosos de Texas, con los recursos para hacer lo que decidiera que fuera necesario. Por primera vez en meses, me quedé dormida con una sonrisa en el rostro. La tarde del sábado llegó gris y lluviosa, a juego con mi estado de ánimo nervioso mientras conducía por el opulento barrio de Highland Park hacia la dirección de Harrison. Las casas aquí eran inmensas, cada una asentada en terrenos perfectamente cuidados que probablemente costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida. Me sentía como una impostora en mi mejor vestido, el mismo azul marino que usé para nuestro café, conduciendo mi Honda de 10 años por calles llenas de coches de lujo. La casa de Harrison era una impresionante mansión de estilo Tudor, con paredes cubiertas de hiedra y ventanas de cristal emplomado. Al entrar en el camino circular, noté un sedán modesto estacionado junto al Mercedes de Harrison, supuse que era el coche de Marcus. El contraste entre los vehículos parecía simbólico del abismo que había existido entre padre e hijo. Harrison mismo abrió la puerta, viéndose más relajado de lo que jamás lo había visto. Había desaparecido la compostura del hombre de negocios, reemplazada por algo que parecía casi nerviosismo. Maxine, gracias por venir. Marcus está en la biblioteca. Está ansioso por conocerte. Lo seguí a través de una casa que pertenecía a una revista de arquitectura, paneles de madera oscura y obras de arte costosas por todas partes. La biblioteca era una habitación magnífica, con estanterías que llegaban hasta el techo y una chimenea chisporroteando cálidamente. Cerca de las ventanas estaba un hombre que se parecía notablemente a una versión joven de Harrison, aunque su ropa era mucho más sencilla y su comportamiento más reservado. Marcus, esta es Maxine Reynolds, dijo Harrison, y su voz cargaba un orgullo que me sorprendió.
Max, mi hijo, Marcus. Marcus se adelantó con una sonrisa cálida que inmediatamente me hizo sentir cómoda. Señor Reynolds, mi padre me ha hablado mucho de usted, de lo que hizo por él. No puedo agradecérselo lo suficiente. Nos acomodamos en cómodos sillones de cuero alrededor de la chimenea, y me encontré disfrutando genuinamente de la conversación. Marcus era cirujano pediátrico, como Harrison había mencionado, pero más importante aún, era amable y reflexivo, de una manera que sugería que había heredado la inteligencia de su padre sin su lado despiadado. Tengo que admitirlo, dijo Marcus, inclinándose hacia adelante con sinceridad. Cuando mi padre me llamó y me contó que te había conocido, pensé que era otra de sus manipulaciones. Ha intentado tantas formas a lo largo de los años para que yo regrese. El rostro de Harrison se tensó ligeramente ante esto, pero no lo negó. Pero luego me contó toda la historia sobre disfrazarse de indigente, sobre probar el carácter de la gente, y sobre cómo tu bondad le hizo darse cuenta de en qué se había convertido. Marcus miró entre su padre y yo. Ese no es el tipo de historia que él habría inventado hace 5 años. Requiere un nivel de autoconciencia que antes no poseía. Hablamos durante más de 1 hora, y observé a Harrison con su hijo, viendo una gentileza que no sabía que existía. Este no era el frío hombre de negocios de los artículos, ni siquiera el hombre agradecido que me había ofrecido trabajo. Este era un padre que intentaba desesperadamente reconstruir una relación que él mismo había destruido, por poner los negocios por encima de la familia durante años. Debería irme, dije finalmente, sintiendo que necesitaban tiempo a solas para continuar su reconciliación. En realidad, dijo Harrison, antes de que te vayas, hay algo que quería discutir con ambos. Tiene que ver con tu nuevo puesto, Maxine. Caminó hacia su escritorio y sacó una carpeta gruesa. Esta mañana, recibí una información interesante de mi equipo de investigación. Se refiere a tu exmarido. Se me revolvió el estómago. ¿Damon? ¿Por qué investigaría a Damon? Porque investigo a todo el mundo relacionado con mis empleados por motivos de seguridad. Pero lo que encontré es preocupante. Harrison abrió la carpeta y extendió varios documentos. Damon Reynolds trabaja actualmente como gerente regional para el grupo Westfield Hospitality. Son una de las empresas que estoy considerando para una asociación importante. Miré los papeles, viendo el retrato profesional de Damon adjunto a lo que parecía una propuesta de negocios. No entiendo. Westfield quiere asociarse con Industrias Blackstone para una nueva cadena de hoteles de lujo. Es un acuerdo de $2.7 millones que, esencialmente, hará despegar o hundirá a su empresa. La asociación depende totalmente de mi evaluación del carácter y la competencia de su equipo directivo. Marcus observaba el intercambio con creciente interés. ¿Y Damon forma parte de ese equipo directivo? Gerente regional con supervisión de expansión, confirmó Harrison. Lo que significa que la evaluación de su desempeño y carácter sería crucial para mi decisión sobre la asociación. Las implicaciones empezaron a aclararse en mi mente. Quiere que evalúe a Damon. Quiero que hagas tu trabajo, dijo Harrison con cuidado. Quiero que evalúes si Westfield Hospitality, incluido su gerente regional, representa el tipo de asociación ética que Industrias Blackstone debe perseguir. Sentí una mezcla extraña de emociones, entusiasmo, nerviosismo y algo que podría ser reivindicación. Después de meses de sentirme impotente, me estaban entregando la capacidad de influir en el futuro profesional de Damon. Pero la responsabilidad se sentía enorme. Esto parece un conflicto de intereses, dije lentamente. Lo sería si te estuviera pidiendo que lo sabotearas, respondió Harrison. No lo hago. Te pido que lo evalúes con honestidad, de la misma manera que evaluarías a cualquier otro socio comercial potencial. Tu historia personal con él podría ser, de hecho, una ventaja. Conoces su carácter mejor que nadie. Marcus se inclinó hacia adelante, con expresión pensativa. ¿Qué clase de hombre es él, tu exmarido? Consideré la pregunta cuidadosamente. ¿Egoísta? Manipulador cuando le sirve a sus propósitos. Es encantador cuando quiere algo, pero no tiene lealtad hacia nadie que no pueda beneficiarle. Hice una pausa, pensando en 35 años de matrimonio. No es malvado, exactamente.
Es simplemente alguien que siempre se pone a sí mismo primero, sin importar a quién lastime. Esas parecen cualidades importantes a evaluar en un socio comercial, dijo Marcus en voz baja. Harrison asintió. La reunión está programada para el jueves. Westfield me ha invitado a recorrer su hotel insignia y a conocer a su equipo directivo. Tú estarás allí como mi consultora, observando y evaluando sus operaciones. ¿Damon sabrá quién soy? No inicialmente. Serás presentada como Maxine Blake, una consultora independiente especializada en evaluación de hospitalidad. Si decides revelar tu identidad, depende totalmente de ti. Pasé el viaje de vuelta a casa procesando esta novedad. De todas las posibles tareas que Harrison podría haberme dado, la primera involucraba a Damon. El universo parecía decidido a forzar confrontaciones para las que no estaba segura de estar lista. Esa noche, llamé a mi hermana Janet por primera vez desde el divorcio. No habíamos hablado mucho últimamente, ella había dejado claro que desaprobaba cómo había manejado el fin de mi matrimonio, sugiriendo que debería haber luchado más por mantener a Damon. Maxine, dijo ella, sonando sorprendida de escucharme. ¿Cómo lo llevas? En realidad, las cosas están mejorando, dije, y luego le hablé de mi nuevo trabajo, omitiendo los detalles más inusuales. Eso es maravilloso. Estaba tan preocupada por ti después de todo lo de Damon y esa niñera. La voz de Janet tenía ese tono cuidadoso que la gente usa cuando discute temas que les resultan incómodos. Hablando de eso, ¿te has enterado de su ascenso? Apreté más el teléfono. No. ¿Qué ascenso? Lo subieron a algún puesto regional importante en su empresa. Viene ha estado publicando sobre ello constantemente. Hablan de mudarse a una casa más grande, tal vez comprar una casa de vacaciones. Ella parece pensar que este ascenso los hará ricos. Pensé en el acuerdo de $2.7 millones que Harrison había descrito, la asociación que transformaría a Westfield de una empresa de nivel medio en un jugador importante en la industria hotelera. Si el trato se concretaba, Damon probablemente recibiría bonos sustanciales y opciones de acciones. Él y Viene, de hecho, se harían ricos. Si el trato se concretaba. Qué bien por ellos, alcancé a decir. Sé que debe ser difícil de oír, dijo Janet con simpatía. Pero te va tan bien por tu cuenta. Ese nuevo trabajo suena perfecto para ti. Al colgar, me senté en mi apartamento pensando en la reunión del jueves. Tenía el poder de influir en si Damon obtenía el futuro que él y Viene ya estaban celebrando. La pregunta era, ¿qué clase de persona quería ser yo? La mujer que le había dado su abrigo a un extraño indigente no sabotearía a alguien por una venganza personal. Pero esa misma mujer tampoco ignoraría defectos de carácter genuinos que pudieran afectar una asociación comercial. Saqué una libreta y empecé a escribir todo lo que sabía sobre el carácter de Damon, su ética de trabajo y su trato hacia los demás. Si iba a evaluarlo profesionalmente, necesitaba separar mi dolor personal de la evaluación objetiva. La lista que creé era condenatoria, pero también honesta. Damon era alguien que se atribuía el mérito del trabajo de otros, que culpaba a los subordinados por sus errores y que trataba a los trabajadores de servicios de forma despectiva. Esas no eran solo quejas personales, eran preocupaciones comerciales legítimas. El jueves por la mañana, me sentí preparada. Me puse el traje nuevo que Harrison me había proporcionado, parte del presupuesto para mi vestuario profesional, y me reuní con él en la sede de Industrias Blackstone. El edificio en sí era intimidante, una reluciente torre de cristal y acero que anunciaba el éxito de su propietario a toda la ciudad. Recuerda, dijo Harrison mientras bajábamos en el ascensor hacia el garaje, eres Maxine Blake, consultora. Tu trabajo es observar y evaluar. Sé tú misma, pero sé profesional. El hotel insignia de Westfield era impresionante, una propiedad de lujo en el centro que atendía a viajeros de negocios y turistas adinerados. El vestíbulo era elegante sin ser ostentoso, y el personal parecía bien entrenado y atento. Desde una perspectiva puramente comercial, parecía el tipo de operación con la que Blackstone querría asociarse. El equipo directivo esperaba en una sala de conferencias en la planta ejecutiva. Reconocí varias caras por la investigación que Harrison me había dado, pero mi atención se centró de inmediato en el hombre sentado a la cabecera de la mesa.
Damon se veía bien, mejor que durante nuestro matrimonio, en realidad. Tenía el pelo peinado de otra forma, había perdido algo de peso y su traje era más caro que cualquier cosa que hubiera tenido cuando estábamos juntos. El éxito, o la perspectiva de este, le sentaba bien. Harrison, bienvenido a Westfield, dijo el director general, un hombre refinado de unos 50 años llamado Richard Westfield. Permítame presentarle a nuestro equipo de liderazgo. Fue recorriendo la mesa presentando a varios vicepresidentes y gerentes hasta que llegó a Damon. Y este es Damon Reynolds, nuestro gerente regional de expansión. Damon ha sido fundamental en la identificación de mercados potenciales para nuestra estrategia de crecimiento. Damon se levantó y estrechó la mano de Harrison con confianza. Señor Blackstone, es un honor conocerlo. He seguido el éxito de su empresa durante años. Gracias, respondió Harrison con suavidad. Esta es Maxine Blake, mi consultora. Se especializa en evaluación operativa. Damon se volvió hacia mí con la misma sonrisa encantadora que una vez usó conmigo, con la mano extendida. Por un momento, pensé que podría reconocerme. Después de todo, habíamos estado casados 35 años. Pero su expresión permaneció cortés y profesional. Para él, yo era solo una consultora de negocios más, invisible e irrelevante. Señor Blake, dijo, estrechando mi mano brevemente. Espero con interés escuchar su evaluación de nuestras operaciones. Le devolví la sonrisa, con voz firme. Estoy segura de que será muy minuciosa, señor Reynolds. El recorrido por el hotel duró 3 horas, y pasé cada minuto observando a Damon con la atención cuidadosa que Harrison me había enseñado a usar. Lo que vi fue exactamente lo que esperaba, pero de alguna manera peor cuando se veía con ojos profesionales, en lugar de a través del prisma de una esposa herida. Damon era encantador con los ejecutivos y deferente con Harrison, pero despectivo con el personal de nivel inferior. Cuando una camarera de pisos chocó accidentalmente con él en el pasillo, él le espetó algo en español, asumiendo claramente que ninguno de nosotros entendería. Cuando un camarero tardó en rellenar su café durante el almuerzo, Damon hizo un comentario mordaz sobre la calidad de la ayuda en estos días. Lo más revelador fue su presentación sobre las oportunidades de expansión. Se atribuyó todo el mérito de una investigación de mercado que reconocí de sus llamadas telefónicas nocturnas durante nuestro matrimonio, llamadas en las que se aprovechaba de las ideas de los asociados más jóvenes, para luego presentarlas como innovaciones propias. El mercado de Nashville muestra un potencial tremendo, dijo Damon, pasando diapositivas que mostraban datos demográficos y análisis de la competencia. He identificado 17 ubicaciones de primera clase para el desarrollo. Harrison asintió pensativo. Un trabajo impresionante. ¿Cuánto tiempo llevó esta investigación? Unos 6 meses de análisis intensivo, respondió Damon con fluidez. Yo sabía que le había llevado 2 semanas, consistiendo mayormente en llamadas telefónicas a un joven analista llamado Kevin que había hecho todo el trabajo real. Kevin había llamado a la casa varias veces, emocionado por discutir sus hallazgos con Damon, sin darse cuenta de que su jefe simplemente estaba explotando sus conocimientos. Después de la presentación, Harrison y yo nos retiramos para una consulta privada en una sala de conferencias vacía. ¿Y bien? Preguntó Harrison simplemente. Respiré hondo. Es exactamente lo que esperaba. Encantador, con buena presencia, completamente egoísta. Trata mal al personal, se atribuye el mérito del trabajo de otros y miente cuando le conviene. ¿Ejemplos específicos? Le conté lo de la investigación de mercado, el trato despectivo a los empleados y las pequeñas crueldades que había presenciado a lo largo del día. Harrison escuchó sin comentar, tomando notas con su caligrafía precisa. La cuestión, continué, es si esos defectos de carácter afectarían a la asociación comercial. Y, honestamente, creo que sí. Es el tipo de persona que toma atajos cuando nadie mira, que culpa a los demás cuando las cosas salen mal y que prioriza las ganancias a corto plazo sobre las relaciones a largo plazo. Harrison estudió sus notas. Esas son preocupaciones serias para una asociación de esta magnitud. Hay algo más, dije en voz baja. Sí. No me reconoció. Ni una sola vez durante todo el día.
Estuve casada con él durante 35 años, y me miró como si fuera nadie. Sentí una extraña mezcla de dolor y liberación al decirlo en voz alta. No creo que sea porque me vea tan diferente. Creo que es porque nunca me vio realmente en primer lugar. Harrison guardó silencio durante un largo rato. ¿Cómo afecta eso a tu evaluación profesional? La confirma. Es alguien que solo presta atención a las personas que pueden beneficiarle. Todos los demás son invisibles. Miré a Harrison a los ojos. Ese no es el tipo de socio que quieres para una relación comercial a largo plazo. Regresamos a la sala de conferencias principal, donde el equipo de Westfield esperaba ansioso. Pude ver la esperanza en sus rostros, la expectativa de que esta reunión cambiaría el futuro de su empresa. Damon se veía especialmente confiado, contando ya bonificaciones que no se había ganado. Gracias por el recorrido exhaustivo, dijo Harrison formalmente. Necesitaré algo de tiempo para revisar todo con mi equipo antes de tomar una decisión final. Tendrán noticias nuestras en una semana. El rostro de Richard Westfield decayó un poco. Por supuesto, entendemos que es una decisión importante. ¿Hay algo más que podamos proporcionar? ¿Alguna información adicional? No, han sido muy minuciosos, respondió Harrison. Señor Blake, ¿tiene alguna pregunta final para el equipo? Todos los ojos se volvieron hacia mí. Damon sonreía expectante, asumiendo probablemente que me había impresionado su presentación. Por un momento, consideré revelar mi identidad, viendo su cara cuando se diera cuenta de quién era. Pero eso habría sido mezquino, y en última instancia, inútil. Sin preguntas, dije simplemente. Tengo toda la información que necesito. El viaje de vuelta a Industrias Blackstone fue tranquilo. Harrison parecía absorto en sus pensamientos, y yo estaba procesando la extraña experiencia de evaluar el carácter de mi exmarido con fines comerciales. ¿Cuándo tomará su decisión? Pregunté mientras entrábamos en el garaje. Ya la he tomado, dijo Harrison. La asociación queda descartada. Westfield carece de la integridad de liderazgo que requerimos para una colaboración a largo plazo. Sentí una compleja mezcla de satisfacción y culpa. ¿Debido a mi evaluación? Debido a los hechos que presentaste. El carácter importa en los negocios, Maxine. He aprendido eso por las malas a lo largo de los años. Harrison apagó el motor y me miró seriamente. Hiciste exactamente lo que te contraté para hacer. Evaluaste a los socios potenciales objetivamente e identificaste preocupaciones serias. Eso no es venganza, eso es buen negocio. 2 días después, Richard Westfield llamó a Harrison para preguntar por el estado de la asociación. La respuesta de Harrison fue profesional y definitiva. Tras una cuidadosa consideración, Industrias Blackstone ha decidido buscar otras oportunidades. Gracias por su tiempo. Me enteré de las consecuencias a través de Janet, que me llamó con noticias que claramente esperaba que me resultaran devastadoras. No te vas a creer lo que le ha pasado a Damon, dijo sin aliento. El gran ascenso se fue al traste. Algún trato con una empresa enorme se canceló, y ahora Westfield está despidiendo a gente. El puesto de Damon fue eliminado por completo. Es una pena, dije, sorprendida de lo poco satisfecha que me sentía. Viene está fuera de sí. Ya había dado una señal para una casa más grande, se compró un coche nuevo. Ahora Damon está luchando por encontrar otro trabajo, y las empresas no hacen precisamente cola para contratar a gerentes de mediana edad en estos días. Pensé en el trato despectivo de Damon hacia el personal del hotel, su disposición a atribuirse el mérito del trabajo ajeno y su total incapacidad para reconocer a la mujer con la que había estado casado durante décadas. La pérdida del trabajo no fue mi venganza, fue la consecuencia natural de su carácter. Estas cosas pasan, dije con neutralidad. Pensé que estarías más. No sé, ¿contenta por ello? Janet sonaba confundida. Después de lo que te hizo. Estoy demasiado ocupada construyendo mi propia vida como para preocuparme por sus problemas. Y eso era cierto. Durante las semanas siguientes, me entregué de lleno a mi nuevo papel en Industrias Blackstone. Harrison me dio tareas cada vez más complejas, evaluando a socios potenciales en diversas industrias.
descubrí que tenía un talento natural para leer a las personas, para ver más allá de las fachadas profesionales y llegar al carácter que había debajo. Mi vida personal también se estaba transformando. Me mudé del apartamento estudio a uno de una habitación, cómodo y en un mejor vecindario. Me compré ropa adecuada, me peiné profesionalmente por primera vez en meses y empecé a cuidarme de nuevo. Lo más importante es que empecé a recordar quién era más allá de los papeles de esposa y víctima. Yo era Maxine Reynolds, una mujer con inteligencia, perspicacia y un valor que existía independientemente del reconocimiento de cualquier otra persona. 3 meses después de la evaluación de Westfield, estaba almorzando con Harrison y Marcus cuando Marcus mencionó algo que me sorprendió. Mi padre me contó lo de tu primera tarea, dijo, cortando su ensalada. La situación con tu exmarido debió de ser increíblemente difícil. En realidad, fue liberador, dije, dándome cuenta mientras hablaba de que era verdad. Durante meses, me sentí impotente ante lo que le había pasado a mi matrimonio, a mi vida. Pero esa tarea me recordó que las acciones tienen consecuencias, aunque se retrasen. ¿Y ahora?, preguntó Harrison. Lo pensé con cuidado. Ahora entiendo que la mejor venganza no es herir a quien te hirió. Es construir una vida tan plena que su opinión se vuelva irrelevante. 6 meses después, conducía por Highland Park de camino a una reunión con un cliente cuando pasé por mi antiguo barrio. Por impulso, decidí pasar por la casa de la calle LM, la que había considerado mi hogar durante 15 años. Había un cartel de «Se vende» en el jardín delantero. Aparqué al otro lado de la calle y llamé a mi hermana. «Janet, ¿qué sabes de la situación de Damon y Viene?» «Oh, cielo, ¿no te has enterado?» Rompieron hace meses. Justo después de que él perdiera el trabajo, Viene decidió que él no era un gran partido después de todo. Se mudó y se llevó la mitad de los muebles. Damon ha estado intentando vender la casa para cubrir sus deudas. Miré la casa que una vez representó todo lo que había perdido. El césped estaba descuidado, las persianas necesitaban pintura y había un aire general de abandono que sugería que ya nadie se ocupaba de ella adecuadamente. ¿Estás bien?, preguntó Janet, preocupada por mi silencio. Estoy perfecta, dije, y lo decía en serio. Aquella noche, me senté en el balcón de mi apartamento mirando las luces de la ciudad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Harrison: nueva tarea mañana. Un importante acuerdo de fabricación. ¿Estás lista?, escribí de vuelta, siempre. Al dejar el teléfono, pensé en el viaje que me había traído hasta aquí. Hace un año, estaba fregando inodoros y durmiendo en un sofá cama, creyendo que mi vida prácticamente se había acabado. Esta noche, soy una consultora de éxito con un trabajo significativo, seguridad financiera y, lo más importante, un sentido claro de mi propia valía. La mujer que le dio su abrigo a un extraño en una calle fría había salvado algo más que a Harrison aquella noche. Se había salvado a sí misma también, aunque no lo sabía en ese momento. Alcé mi copa de vino hacia las luces de la ciudad, brindando por el futuro que se extendía ante mí, brillante y con posibilidades que por fin era lo suficientemente valiente para abrazar. Mi nombre es Maxine Reynolds, y esta es la historia de cómo aprendí que, a veces, el fin de todo lo que creías querer es, en realidad, el comienzo de todo lo que nunca supiste que necesitabas. Ahora, tengo curiosidad por ustedes, que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado alguna vez por algo parecido? Comenten abajo. Mientras tanto, les dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal, y que sin duda les sorprenderán. Gracias por vernos hasta el final.